Bendiciones, queridos amigos. Espero que en este momento se encuentren todos bien. Quiero compartir algo brevemente con ustedes y quiero titularlo Un corazón apasionado. Pero quiero tomar como referencia la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, que dice de la siguiente manera: quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he llamado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando la palabra dice he quitado a se refiere a que había ya quitado a Saúl del reino. David, hijo de Isaí, hermano de 7 hermanos mayores de la tribu de Judá, nació en Belén de Judea. Este jovencito, pastor de ovejas, con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿quién era David? David era un joven valiente que le agradaba a Dios. De hecho, cantaba salmos compuestos por él mismo para agradar al Señor. En una ocasión, el Señor trata con el profeta Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí. Allá encontrarás a un joven que lo he tomado para que tú lo unjas, para que sea el próximo rey de Israel. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, llama a Isaí y le pide que le muestre a sus hijos, puesto que el Señor le había mandado para que uno de sus hijos sea el ungido. Pero Samuel tenía miedo de que Saúl se enterara de este comandamiento que el Señor le había mandado, puesto que tenía miedo de perder la vida. Luego, cuando se encuentra con los 7 hijos de Isaí, se da cuenta que ninguno de ellos era el elegido por Dios. Pero faltaba uno, que estaba fuera, era el menor, el más pequeño de todos, llamado David. Así que de manera que Samuel manda a llamar y a buscar a David para que sea ungido. La Biblia dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. El Señor, ¿por qué había elegido a este joven, el menor de todos? Por una razón: porque su corazón era un corazón sano, un corazón limpio, y además porque era un joven dedicado al Señor. En el versículo 14 dice la palabra: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Pero ¿qué sucedió? Saúl se sentía atormentado, se sentía como un loco, hacía cosas incongruentes. Jonatán dijo que es posible
que alguien que pudiera cantar con un arpa podía aquietarlo y darle paz a su alma. Cuando David se presenta ante Saúl y comienza a sonar el arpa, él siente paz y tranquilidad, de manera que Saúl le pide a David que se quede en su casa, que se quede ahí y que sea inclusive uno de los escuderos de él, o sea, uno de las personas que estuviera al frente de la batalla y que le iban a enseñar a combatir y a pelear. Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 17. En 1 de Samuel 16, 26 dice lo siguiente: entonces David habló a los que estaban junto con él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Los filisteos, que eran descendencia árabe, de Gat, de Gaza, estaban desafiando al pueblo de Israel. Pero el ejército de Saúl, todos tenían miedo. Todos estaban asustados porque veían el tamaño de este hombre, Goliat, que desafiaba junto al ejército de los filisteos a alguien que pudiera enfrentar a este hombre. Y todos tenían miedo. Todos estaban asustados. Entonces Saúl estaba con temor. Sabía que ya su fin se acercaba. Pero este joven de aproximadamente 16, 17 años dice: yo lo voy a enfrentar. Jonatán le dice: tú tan joven, ¿cómo te vas a enfrentar a Goliat? Un hombre que desde su juventud ha sido un guerrero y tú ni siquiera estás preparado. Pero Saúl había sentido que ese joven era quien tenía que enfrentarlo. Y aunque muchos estaban criticando a Saúl de que iba a ser un suicidio, de que cómo iba a permitir que un joven se enfrentara a un guerrero, pero David, con toda su valentía, dijo: yo lo voy a enfrentar, porque he matado leones y hasta oso. ¿Y quién es este que viene a desafiar el pueblo del Dios viviente? Comenzaron a prepararlos, comenzaron a buscarle herramientas, a buscarle armas, vestidura a David. Y él dijo: nada de eso me sirve, no estoy acostumbrado a eso. Y cuando se enfrenta a Goliat, le dice en el 1 de Samuel capítulo 17 versículo 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El problema no estaba en la honda y en la piedra, sino en la obediencia y en la fe de David. David sabía que ese gigante iba a ser destruido, iba a ser derrotado, porque había desafiado al Dios viviente. Y él, sin tener preparación militar, ni ser un guerrero, sino un simple pastor de ovejas, sabía que el Dios Todopoderoso estaba con él. La cosa importante es que esa piedra estaba ungida. No dependía de la fuerza que él le pusiera al lanzar la piedra, sino en la obediencia al Señor, y que Dios conocía el corazón de David. En
Primera de Samuel 17:32 dice: entonces David dijo que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido guerrero desde su juventud. Pero David no escuchó estas palabras, porque él sabía quién estaba con él. Él sabía que Dios lo iba a acompañar y que Dios estaría con él en todo momento. ¿Quién como el corazón de David? Y a pesar de que David falló, a pesar de que David pecó con Betsabé, el Señor tuvo misericordia de David. Dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 24 lo siguiente: aconteció un año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo lo de Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. En el versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Ateo. Y envió David mensajero, y tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. David había cometido un pecado. David había cometido una falta. Pero hubo alguien que enfrentó a David. La Biblia dice que David se arrepintió. En el Salmo 51 dice la palabra que David con sus palabras dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, llévame por completo, límpiame y lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. David se había arrepentido de aquel pecado, pero faltaba el tiempo de que enfrentara las consecuencias del pecado. Cuando pecamos, no es que de inmediato somos perdonados y que como si nada hubiera pasado. David tuvo que llorar y sufrir y saber que aún Betsabé había quedado encinta. Dios no le permitió que ese niño naciera. Dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 15 lo siguiente: y escribió una carta diciendo, esto fue David: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David había planificado inclusive la muerte de Urías, esposo de Betsabé. Pero a pesar de todo esto, Dios perdonó a David. David, conforme al corazón de Dios, había fallado. Nosotros fallamos, caemos, nos arrepentimos, lloramos y sufrimos y pasamos la consecuencia del pecado que hemos conocido, que hemos hecho. Pero Dios siempre tiene misericordia de su pueblo. Dios siempre es bueno con su pueblo. Y permíteme decirte que tus pecados no escandalizan a Dios. Caes, falla, cometes pecados, pero te arrepientes. Y aunque debes pagar la consecuencia de tus pecados, Dios te perdona y te levanta una vez más. Dios es bueno. La Biblia dice, como leí al inicio en Hechos capítulo 13, versículo 22, lo siguiente: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Dios quiere restaurarnos, quiere ayudarnos. Y aunque hayamos caído, aunque hayamos pecado,
Dios está ahí siempre para levantarnos, para ayudarnos, para restaurarnos y para darnos una nueva oportunidad en su camino. David falló. ¿Quién como David? Un hombre guerrero, un hombre que defendió el pueblo del Señor, peleó para que el pueblo de Israel no sea avergonzado, pero él luego falló y cayó en pecado y planificó la muerte de Urías. Muchas veces nosotros planificamos nuestra propia muerte espiritual, planificando cosas que van fuera de los planes y propósitos de Dios. Pero luego debemos aprender a pagar el precio de lo que hemos hecho. Dios está dispuesto para levantarnos, así como levantó a David cuando en el Salmo 51 pidió perdón, piedad y misericordia del Señor para ser una vez más restaurado. Asimismo debemos hacer nosotros para ser restaurados y levantados una vez más. Un corazón apasionado por Dios cambia todo. La Biblia dice en Apocalipsis: y a sus hijos mataré con pestilencia, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente. Sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Hay personas que se cansan de orar y de pedir y no reciben una respuesta de Dios, porque Dios escudriña los corazones. No te vale de nada orar, ayunar, hacer silicio, clamar, orar y llorar, si tu corazón está lleno de maldad, de envidia, de odio, de rencor y de tantas otras cosas. Es difícil que Dios responda a tus peticiones. Dios no solamente escucha la plegaria de tu boca, sino la petición de tu corazón. Y como Él escudriña tu corazón y tu mente, sabe si tú eres merecedor de lo que le pides. Así como David, conforme al corazón de Dios y que no lo habrá nadie más en el mundo, debemos tratar de tener un corazón apasionado por Dios. Dios es bueno y está muy interesado en ayudarnos y levantarnos. Y algunas veces el enemigo trata de, cuando tú caes, cuando pecas, mantenerte en la mente que ya tú no tienes más oportunidad, que ya no puedes seguir adelante, y te mantiene eso en tu mente para mantenerte debajo, en el suelo, en el piso. Pero Dios quiere librarte, limpiar tu mente y darte una nueva oportunidad, como le dio a David. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, no importa lo que haya pasado, no permita que tu mente le gane a tu fe. Mantén la fe en alto, fuerza, voluntad y coraje, y un corazón dispuesto a bendecir, a adorar al Señor cada día. Un corazón apasionado por Dios. Espero que puedas compartir este mensaje con otras personas. Y recuerda, Dios está de tu parte, de tu lado, aunque hoy hayas pecado. Bendiciones. Aroni Rodríguez. יגעתי והנחתי, אז חבר לילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסר, שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי כאן.